cuando venimos a la iglesia no venimos por una rutina, no venimos porque es que nos toca venir a la iglesia, no venimos porque es que papá, mamá me obliga, sino que venimos a qué, diga conmigo, a darle gracias a Dios. Y venimos a recibir una palabra de aliento para nuestra vida. Amén, los carros andan con gasolina, es el combustible, ¿verdad? Y durante el caminar en el carro, mientras anda, llega un momento en que alumbra un bombillo, que es la famosa reserva. Y si usted no le pone cuidado a ese bombillo, ¿qué pasa? Usted puede seguir andando, dice, a mí no me importa el bombillo, pero llega un momento donde la gasolina se acaba y el carro no puede seguir andando. De la misma manera, nuestra vida, somos personas que somos seres espirituales, somos cuerpo, somos alma, somos espíritu. Y a veces por fuera nuestro cuerpo está saludable, ¿cierto? Y uno ve los pelados y van al gimnasio y está bien, no está nada de malo en eso. Tenemos que cuidarnos, ser saludables. Pero la pregunta es, ¿cómo está qué cosa? Nuestro espíritu. A muchos de nosotros nuestra vida espiritual le está alumbrando ¿qué cosa? El bombillo de reserva. Y la idea no es esperar a que nos alumbre ese bombillo, sino que venimos a la iglesia ¿qué? A recargarnos de Dios, a llenarnos de su presencia, a llenarnos más de Dios, y que no sea solo el domingo, iglesia, que durante la semana tú estés el lunes, martes o miércoles y cada día en tu habitación, en tu cuarto. Usted escoja su día, puede ser en la mañana antes de ir a estudiar o a trabajar, puede ser en la noche cuando regrese a casa. Saque un tiempito para Dios, ore, hable con Dios. Lea la palabra, búsquelo a Él, y eso va a ser ¿qué? Va a ser esa recarga, esa medicina para nuestra alma y para nuestro espíritu, iglesia. Amén. Así que la palabra que Dios tiene para nosotros hoy está en el segundo libro de Samuel, capítulo 11, desde el versículo 1. Vamos a leer. Si tiene su Biblia, abran en el segundo libro de Samuel, capítulo 11, versículo 1. Si alguien la está buscando en Google, voy a leer la traducción en lenguaje actual, por si lo tiene ahí. Amén. Segundo de Samuel, capítulo 11, versículo 1. Esto es una historia que me parece poderosísima. ¿Cuántos les gustan las historias? A mí también, ¿cierto? Vamos a leer la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Segundo de Samuel 11:1 dice: llegó la primavera. Si lo ven un poquito diferente al televisor es porque esta es otra versión que estoy leyendo, ¿ok? Dice, llegó la primavera, que era cuando los reyes salían a la guerra. Ese año David es el personaje principal, el que vamos a hablar, envió a Joab y a los jefes de su ejército a pelear contra los amonitas. Pero él se quedó ¿en dónde? En Jerusalén. Y Joab y todos sus hombres vencieron a los amonitas y conquistaron la ciudad de Rabá. Versículo 2. Una tarde, después de haber descansado un poco, David se levantó y comenzó a pasearse por la azotea ¿de dónde? De su palacio. De pronto vio que una mujer muy hermosa se estaba ¿qué? Se estaba bañando. Verso 3. David mandó enseguida a uno de sus sirvientes a preguntar quién era ella. El sirviente volvió y le dijo que se llamaba ¿cómo? Betsabé. Era hija de Eliam y que estaba casada con un hitita llamado Urías. Versículo 4. Entonces David mandó a traerla y cuando se la llevaron, tuvo relaciones sexuales con ella. Luego ella regresó a su casa, pues apenas había tenido su periodo de menstruación y estaba cumpliendo con los ritos de purificación. Versículo 5. Betsabé, ¿qué le pasó? Quedó embarazada. Así que mandó a decirle a David que iba a tener un hijo suyo. Ya se está imaginando la historia tan tremenda, lo que va sucediendo, ¿verdad? Dice, al oír esto, David le ordenó a Joab que le mandara a Urías el hitita. ¿Quién era Urías? El esposo de Betsabé, y Betsabé era la mujer con la que David se acostó porque le pareció bonita y dijo, esta me acuesto con ella.
Así hizo, verso 7. Y cuando Urías llegó, David le preguntó cómo estaban Joab y el ejército y cómo iba la guerra. Luego le ordenó que fuera a descansar a su casa. Claro, me imagino que David estaba pensando que no, mandemos a Urías que descanse, que vaya, se acueste con su esposa, y cuando Betsabé tenga un hijo, pues ¿de quién va a ser ese hijo supuestamente? Del esposo. Él dijo, bueno, vaya, duerma con su esposa, descanse. En cuanto Urías salió del palacio, el rey le envió lo mejor de su comida, lo mejor de su bebida, pero pasó algo. Urías no fue a su casa, sino que se quedó a dormir en la entrada del palacio con los soldados de la guardia del rey. No, ¿usted se imagina eso? David se acuesta con el que no es la esposa, la mujer de otro. Manda a llamar al esposo porque sabe que está embarazada. Le dice, vaya, duerma, descanse, y al otro día se entera que Urías estaba ¿en dónde? En la puerta del palacio. Qué chicharrón, diríamos en Colombia. Versículo 10. Al día siguiente le informaron a David que Urías no había dormido en su casa. Entonces David lo mandó a llamar y le preguntó, hey, ¿por qué no dormiste en tu casa? Y Urías le contestó, mal haría yo en ir a mi casa a comer, a beber, a tener relaciones sexuales con mi esposa, mientras el arca del pacto de Dios y todo el ejército está ¿en dónde? En el campo de batalla. Mal haría yo, decía Urías, con dormir cómodamente en mi casa, mientras Joab y sus soldados duermen al aire libre. Yo no puedo hacer algo así. Entonces David le dijo a Urías, ojo, ahí va el segundo intento de David. Versículos 12 y 13, vamos ahí. Quédate aquí por lo menos esta noche y mañana volverás al campo de batalla. Diga conmigo, le volvió a insistir. Así que ahí sigue, enseguida lo invitó a comer, a beber, hasta emborracharlo, imagínense. David creía que así Urías se iría a su casa. Pero aunque Urías se quedó en Jerusalén hasta el día siguiente, tampoco esa noche durmió en su casa, sino que de nuevo se quedó ¿en dónde? Con los soldados en la puerta, en la casa real. Verso 14 y 15. Por la mañana, David escribió una carta y se la dio a Urías para que se la entregara a Joab. Joab era el del ejército de Israel. Y escuche lo que decía la carta. Pon a Urías en el frente, donde la batalla sea más dura y peligrosa. Luego déjalo solo para que lo maten. Imagínese usted qué está sucediendo en la historia. Y Joab hizo así. Cuando ya había rodeado todo su ejército la ciudad de Rabá, puso a Urías a pelear donde estaban los soldados enemigos más valientes. Cuando los soldados salieron a pelear contra los hombres de Joab, mataron a algunos de los soldados de David, y entre ellos, ¿quién murió? Urías. Vamos a dejarlo hasta ahí. En su casa puede seguir leyendo la historia, mejor dicho, sacando el mensaje, leía la historia y seguí de corrido porque es muy, muy interesante. Entonces vemos al rey David. El rey David lo hemos escuchado en la Biblia y es conocido como el hombre conforme al corazón de Dios. Un hombre conforme al corazón de Dios. Si a ti te dijeran, es que tú eres Jorge, tú eres Nancy, tú eres Pedro, y te dicen, no, es que usted es conforme al corazón de Dios, ¿usted qué se imagina? Wow, no, pues es una persona amable, honesta, ¿qué más? Es una bendición, sin pecado. Y dice que David es el dulce cantor de Israel. Cuando tenía 17 años, cuidaba las ovejas y cantaba a Dios. Sabemos la historia de David y Goliat, que Dios lo usó para vencer al gigante. Pero en esta historia estamos viendo que aquel hombre conforme al corazón de Dios le ocurrió algo, y esto que le ocurrió es para demostrar que todos somos ¿qué? Somos humanos. Diga conmigo, somos humanos.
Y que aún aquel hombre, conforme al corazón de Dios, tenía debilidades y también tenía la carne. Recuerda lo que dije al inicio, somos cuerpo, somos alma y somos espíritu. Y a veces nos preocupamos por el cuerpo y está muy bien porque tenemos que estar saludables, pero a veces descuidamos ¿qué? Nuestro espíritu. Y comienza el versículo diciendo que era la hora en que los reyes debían salir a la guerra. Así que aquí no nos vamos a enfocar tanto en el error de David, que se acostó con la esposa, sino que vamos a ver cuál era la posición de David y por qué terminó cometiendo ese error, ese pecado. Segundo de Samuel 11:1. Dice: llegó la primavera, que era cuando los reyes salían a la guerra. Diga conmigo, salían a la guerra. Y ese año David envió a Joab y a los jefes de su ejército a pelear contra los amonitas, pero él se quedó en Jerusalén. Entonces, si vemos aquí, eso era una época donde los reyes debían salir ¿a dónde? A la guerra, pero dice la Biblia que David ¿en dónde estaba? En el palacio. O sea que David no se encontraba en el lugar de su asignación. ¿Están conmigo? La asignación en ese momento era: los reyes deben estar en la guerra. Pero David se encontraba ¿en dónde? Se encontraba en su palacio. ¿Están conmigo encontrando ese contraste? Así que vuelvo y lo repito, David no se encontraba en el lugar ¿de qué? De su asignación. Y no solo físicamente, iglesia, sino en su corazón. David, ¿qué pasa? No se encontraba alerta. David en su espíritu debería estar ¿dónde? Guiando al ejército. En su corazón, físicamente, David debería estar ¿qué? Liderando las tropas, guiando a sus hombres, guiando al ejército, pero David se encontraba en casa y no estaba donde debería de estar. Y es más, por allá dice el versículo 2, una tarde después de haber descansado un poco, David se levantó y comenzó a pasearse por la azotea. O sea que David posiblemente estaba descansando, estaba durmiendo, estaba haciendo cualquier cosa menos lo que debería estar haciendo en ese momento. Y hay una frase que me gusta mucho del profeta T.B. Joshua cuando estuvimos en África, y él nos decía: no tientes al diablo a tentarte. ¿Se entiende, verdad? No tientes al diablo, ¿qué? A tentarte. Y hay dos formas comunes en las que podemos darle como cabida al enemigo. Número uno, estando en el lugar donde se supone que no debemos estar. ¿Están conmigo? Así que le damos cabida al enemigo, número uno, cuando estamos en el lugar donde se supone que no debemos estar. Y número dos, cuando no estamos en el lugar que sí se supone que debemos estar. ¿Están conmigo? Entonces es fácil reconocer la primera parte. Ah, no, un lugar donde se supone que no debemos estar. Claro, de pronto por allá en un bar, emborrachándonos, acostándose con 1000 viejas. Ah, eso es facilito de identificar, ¿cierto? ¿En dónde no deberíamos estar? Y comenzamos a lanzar una lista de cosas de dónde no deberíamos estar. Pero la pregunta es, ¿en dónde se supone que debes estar en este momento y no estás en ese lugar ahorita? ¿Sí me hago entender? Todos tenemos una asignación de parte de Dios. En tu trabajo tienes un rol para jugar. En tu empresa tienes un rol para jugar. En tu colegio, en tu universidad. Pero la pregunta es, ¿estás en el lugar que Dios quiere que estés, mi amada iglesia? David, ¿en dónde se encontraba? Ahorita que leímos la historia, ¿en dónde estaba David? En su casa, en su palacio. ¿El palacio es un lugar malo, un lugar mundano, y cosas malas? No. El palacio era un lugar bueno, era su casa, el palacio del rey, vivía bueno,
pero no era el momento de estar ¿en dónde? En el palacio. El lugar era un lugar bueno, no era un lugar malo, pero el momento era el momento que incorrecto en ese momento. Por eso quiero que pienses hoy en dónde estás en este momento de tu vida. Puede que no parezca malo, pero la pregunta es, ¿dónde estás? ¿Es donde realmente deberíamos estar? En tu relación con Dios, en tu trabajo, en tu estudio, con tu esposa, con tus hijos, etcétera. Es el lugar donde deberíamos estar. Y este mensaje es para que reflexionemos y te preguntes y digas, bueno, Señor, ¿cuál es la asignación que tengo en este momento? ¿A dónde quieres que esté? ¿Realmente estoy donde debería de estar? Porque ¿qué pasa, iglesia? Dios nos da un propósito. Dios dice, hey, este es el propósito que tengo para ti. Llámese familia, llámese hogar, llámese tu empresa, tus hijos, tu educación, lo que quieras. Y tú comienzas a caminar en pos de esa asignación que Dios te ha dado. Y comienzas a caminar visionando que tal vez la familia que quieres, visionando el negocio que quieres, visionando tal vez los hijos, etcétera, lo que quieres. Pero si en ese momento tú desvías tu enfoque por algo temporal, vas a perder ¿qué? La hoja de ruta que Dios te ha dado. David tenía un enfoque, ir ¿a dónde? A la guerra. Pero vio una mujer hermosa, preciosa, y ahí desvió ¿qué? Desvió su enfoque de lo que era realmente importante para él. ¿Estamos aquí conmigo o no? Y es lo que Dios nos está enseñando en esta tarde. Cuando te sales del camino de la asignación que Dios te ha colocado, no te sorprendas que te salgas de la gracia, del favor de Dios. Y que al salirnos podamos caer ¿en dónde? Caer en tentación, iglesia. Diga conmigo, David perdió su enfoque. Y eso es lo que no debemos perder nosotros, mi amada iglesia. David estaba ausente de la batalla física, espiritualmente, debería estar supuestamente con las tropas, pero no, él decidió quedarse ¿en dónde? Quedarse en el palacio. Y hay algo que notaba y me gustaba, dice, el estar en el lugar de tu asignación no quiere decir que no seamos tentados. ¿Lo entendieron? Dice así, el estar en el lugar de tu asignación no quiere decir que no seamos tentados. Muchos dicen, no, pero es que yo estoy bien, estoy caminando en los caminos de Dios, mi trabajo está marchando bien, mi empresa, mi familia, gracias a Dios, les digo, amén, me alegra que esté funcionando las cosas. Pero el hecho de que todo esté marchando bien no significa que no podamos ser ¿qué? Que no podamos ser tentados. Así que debemos estar alertas, diga conmigo, alertas. Debemos estar ¿qué? Debemos estar vigilantes. Mira lo que dice Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 12. Vamos a leer, por favor. Así que el que piensa estar firme, mire qué cosa, mire que no caiga. Así que debemos estar alerta. Dile a tu vecino, mantente alerta. Porque el hecho de que estemos bien, que las cosas marchen, que esté funcionando, no significa que no vayamos a hacer ¿qué? Que no vayamos a ser tentados. Y mira lo que dice el versículo 13. No os ha tomado tentación humana, mas fiel es Dios que no nos dejará ser tentados más de lo que podamos llevar. Y antes dará también con la tentación, ¿qué cosa? La salida para que podáis aguantar. O sea que cuando Dios permite que pasemos a través de una tentación, Él mismo va a proveer ¿qué cosa? La salida. Así que hay dos cosas. Una, la tentación que nosotros nos buscamos solitos, ¿sí o no es así? Y otra, la que Dios permite para llevarnos a otro nuevo nivel en nuestra vida. David se metió, perdón la palabra, metió las patas y la tentación llegó, pero era porque no estaba ¿en dónde? En el lugar correcto. No es porque Dios lo permitió, no, Él se lo buscó. Y muchas de las cosas, iglesia, que hemos pasado en nuestra vida, a veces suceden
porque nosotros mismos no lo buscamos. A veces hemos tomado decisiones en la vida que por causa de eso han traído consecuencias. Y muchas personas, y a veces con mis papás estamos en consejería o amigos y hablamos y me dicen, pero no entiendo por qué me está pasando eso, si yo he sido así, así, asá, tal vez, no sé, en mi hogar o en mi matrimonio, o tal vez en mi estudio o en la universidad, ¿por qué me está pasando esto? ¿O por qué Dios es así? ¿Por qué Dios no responde? ¿Por qué Dios es tan malo si dice que Él es bueno, etcétera? Y muchas veces, iglesia, lo que tú y yo estamos viviendo son consecuencias de las decisiones tomadas ¿cuándo? En el pasado. Yo no dudo del poder de Dios. Yo sé que Él puede sanar, Él puede liberar, Él puede, mejor dicho, hacer los milagros que puede hacerlos, y lo he vivido y lo he visto en mi vida misma. Pero también hay consecuencias de nuestra vida. A veces hay personas que Dios les quita la adicción ¿a qué? Al cigarrillo, supongamos, y lo hemos visto, ya dejó el cigarrillo. Pero si esa persona lleva 15, 20, 30 años fumando, ¿cómo van a estar sus pulmones? Van a estar mal. ¿Son qué? Consecuencias de las decisiones tomadas. Que es que cuando niños no criaron bien a sus hijos, o papá no estaba, o mamá no estuvo, y terminó, porque hemos escuchado tristemente casos de jóvenes en la droga, en el alcohol, ya adolescentes, ya de 20 y pico, ya creciendo. Pastor, pero es que mire mis hijos, pero la pregunta es, ¿estuviste cuando tus hijos te necesitaban? Ah, no, pero es que no, son consecuencias de las decisiones tomadas. Así que quiero que te lleves esto en tu corazón. Muchas cosas no es porque Dios sea malo, sino las consecuencias de ¿qué? De las decisiones del pasado. Así que te invito, amada iglesia, que a partir de hoy comiences a sembrar para tu futuro. Amén, ya lo que pasó, ya pasó, ya como está tu vida, amén por las cosas buenas, amén por las cosas no tan buenas, pero hoy es un momento para que cambies y comiences a sembrar cosas buenas, ¿para qué? Para tu futuro. Tus hijos no van a estar toda la vida contigo, siembra tiempo de calidad con tus hijos, que se crecen, se casan, se van y ya. Su hogar es la ley de la vida, así que comienza a sembrar ¿qué? Tiempo con tus hijos. Consejería con padres nos dicen, yo desearía devolver el tiempo y pasar más tiempo con mis hijos que no los aproveché cuando los tenía en casa. O los hijos que ya crecen, papá, mamá se murieron, yo quisiera pasar más tiempo con papá y mamá, pero ya no los tengo. Así que la invitación es que comienza a sembrar para tu futuro el día de hoy. Tiempo con tu familia, tiempo con tus hijos, tiempo con tus padres. Que cuando papá y mamá mueran, viajen a casa, no tengas remordimiento, sino que digas gracias porque los disfruté hasta el último momento. Con tus hijos igual, que se fueron de intercambio a estudiar, que ya no están en casa, que digas, bueno, no tengo nada de qué remordimiento ni nada de eso, Señor, gracias porque disfruté con mis hijos. ¿Están conmigo? Así que dígale a tu vecino, comienza a sembrar para tu futuro, dígaselo. Comencemos a ¿qué? A sembrar para nuestro futuro. Volviendo a nuestra asignación, también pensaba y escribía, ¿quién sabe de cuántos problemas Dios nos ha guardado por el hecho de estar en el lugar de nuestra asignación? ¿Verdad? Cuando estamos en el lugar correcto haciendo lo que Dios nos ha mandado, y no estoy hablando de predicar, estoy hablando en tu trabajo, estoy hablando en tu casa, estoy hablando en tu estudio. Cuando estás en el lugar correcto no nos imaginamos de cuántas cosas Dios nos ha preservado y nos ha guardado. Así que te invito a que sigas en ¿dónde? En el lugar de tu asignación. A que sigas a empezar a sembrar desde ya cosas buenas para tu futuro, y te animo a que permanezcas en una constante relación ¿con quién? Con Dios. Diga conmigo, debo estar enfocado. En su casa, saque tiempo para Dios, ore.
Lea la Biblia, Dios nos va a hablar. Mire lo que acabamos de leer, una historia, ni siquiera un capítulo, una historia. Y estamos aprendiendo de qué, de esa historia. Porque a veces nos desviamos del enfoque. Por ejemplo, ¿cuántos tienen celular aquí? Ah, todos, ¿cierto? Es una pregunta como ilógica. ¿Y cuántos tenemos redes sociales? Ah, pero no se me hagan esa carita porque no hablan. A mí me gusta cuando predico, me gusta hablar, no solo yo, ¿cierto? Todos tenemos redes sociales, o la gran mayoría, ¿verdad? Y resulta que a veces cogemos, me incluyo, el celular y entramos a Instagram y decimos, voy a entrar 5 minuticos nada más, ¿cierto? Y comenzamos 5 minuticos cuando empieza uno con ese scroll y dele, y cuando va a ver el reloj, ¿cuánto tiempo lleva uno? Por ahí 1 hora, hora y media, no le miento, por ahí 2 horas y uno dele. Y no estoy diciendo que las redes son malas, yo tengo redes, por ahí subo videos, publico y estamos transmitiendo. Pero la pregunta es, ¿cuánto tiempo le dedicamos a qué? A las redes sociales. Y estaba buscando en internet, yo dije, necesito saber. Y por acá dice, The World Statistics dice que Colombia ocupa el segundo lugar de 195 países con un promedio que las personas están en internet de 3 horas y 46 minutos. ¿Cuánto tiempo? 3 horas. Casi 4, redondeémoslo. ¿Es bastante, sí o no? 4 horas. Y otra estadística de Global Web Index dice que los usuarios a nivel global pasan alrededor de 6 horas conectados a internet, no solo redes sociales, a internet. Y vuelvo y les digo, las redes sociales no son malas, depende del uso que le estemos dando. ¿Qué estamos viendo en las redes sociales? ¿Verdad? Es como el uso que le estamos dando. Y así como le dedicamos horas y horas, ay, mira Pedrito, ay, fulanito cumplió años, ay, y no está mal, pues todo lo hacemos, ¿verdad? Pero así como le dedicamos 3, 4, 5 horas a las redes, la pregunta es, ¿cuánto tiempo le estás dedicando a tu relación con Dios, iglesia? Podemos llegar a casa con sueño, abrimos Instagram, abrimos TikTok y le aseguro que nos puede dar la medianoche y no nos da sueño. Y no está mal, igual tenemos redes sociales. Pero llegamos igual a la casa, el mismo escenario, abrimos la Biblia, vamos a orar y empezamos, Padre, en el nombre de Jesús, te quiero, amén, amén. Y terminamos ¿cómo? Dormidos, porque a mí también me ha pasado, no le voy a decir que no terminamos dormidos. Así que la invitación es, invirtamos tiempo ¿en dónde? En nuestro hombre espiritual, en tu mujer espiritual. Ocupémonos ¿de qué? De las cosas de Dios. Y hoy quiero decirte, sé un buen administrador del tiempo. Dile a tu vecino, administra bien tu tiempo. Dios nos manda que seamos buenos, ¿qué? Mayordomos, buenos administradores. Y cuando nos dicen, hay que ser buenos administradores, ¿qué es lo primero que se nos viene a la mente? Hay que administrar ¿qué? El dinero, todos pensamos eso, hay los recursos, la plata, y claro, hay que ser buen administrador del dinero, pero hay un activo muy valioso que todos tenemos y se llama el tiempo. El tiempo vale muchísimo, el tiempo que pasa no vuelve, no se recupera, la edad que tienes ahora no la vas a volver a tener. Así que administra el tiempo que tienes. Y vuelvo al tema de consejerías, escucho a una de las personas, esta vez que estuve en el Reino Unido, escuchaba a una persona y nos decía, wow, escuchando testimonios de personas mayores, decía, muchos adultos ya casi mayores desearían tener la edad de nosotros, los 30, 40, hasta los 50, 50 y tantos, para hacer tantas cosas que ahora no pueden hacer. Para servirle a Dios, para hacer, y dice, me arrepiento de no haber aprovechado, ¿qué cosa? Mi tiempo. Así que hoy te invito a que te examines tu vida, examines tu corazón y te preguntes cómo estás administrando ¿qué? Tu tiempo. Número 1, nuestra relación con ¿quién? Nuestra relación con Dios. Cómo esté nuestra relación vertical con Dios, eso va a afectar la manera en que nos ¿qué? Relacionamos con los demás.
demás, debemos enfocarnos en dónde, en nuestra relación con Dios, iglesia. En la mañana o en la noche, escoja su día y léase una porción de la Biblia, guárdenlo en su corazón y como decía al comienzo, eso va a ser como ¿qué? Como gasolina para su espíritu. Y durante la semana, cuando estés en tu trabajo, en tu colegio y haya una situación adversa, tú vas a recordar ¿qué cosa? La palabra que leíste. Ah, no, que es que resulta que estás en el trabajo y surgió una situación. Ah, no, pero yo recuerdo que tu palabra dice, Señor, que no hay justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Gracias porque tú eres mi proveedor. Para eso leemos, para eso buscamos de Dios. Para cuando lleguen las circunstancias, ¿qué hacemos? Reclamamos la palabra de Dios. Así que vuelvo y me enfoco en lo que les decía, fortalece tu hombre, ¿qué? Tu hombre espiritual. Volvemos a 2 de Samuel, vamos a la historia nuevamente, capítulo 11. Estamos leyendo la historia de David y Joab y volvemos a la historia nuevamente. El rey David debería estar donde debería estar, por quedarse en la casa pasando tiempo de ocio, desocupado. Vio una mujer hermosísima, la manda a llamar aunque sabe que tiene un esposo, se acuesta con ella, tiene relaciones sexuales. Conclusión, manda a llamar al esposo como lo leímos para poder hacer que él se acueste con ella. A la final él decide no acostarse con ella, decide ser fiel a la guerra, ser fiel a sus hombres, ser fiel a todo. Y dice por allá en el versículo 14 que David decide matarlo. Entonces quiero mostrarles un contraste entre los dos personajes. Por un lado tenemos al rey David, poderoso, fuerte, el rey, se supone que debería estar en la batalla, pero su corazón estaba en el palacio y en la mujer que él estaba deseando. Y por otro lado tenemos a Urías, que lo mandaron a traer de la guerra, lo sacaron de la batalla, pero Urías, aunque no estaba físicamente en la batalla, su corazón sí estaba con sus compañeros en la guerra. Mientras David no le importó su gente, Urías, aunque físicamente no estaba allá, se mantuvo como, diga conmigo, alerta. Se mantuvo alerta y vigilante, aunque su vida física no estaba con ellos allá. Y para Urías hubiera sido fácil, él dijo, bueno, al fin y al cabo el rey me está dando una orden, me voy a acostar con mi esposa, rico, voy a disfrutar. ¿Era fácil, sí o no era fácil para Urías? Era sencillo, pero aunque él tenía la orden del rey, él se comportó como si estuviera ¿en dónde? Como si estuviera en la batalla. Así que vuelvo y le digo, iglesia, debemos permanecer ¿qué? Alertas en nuestra posición, iglesia. Y tengo una lección, dice, que aprendimos de David. David cayó en la tentación porque fue la tentación en la que él mismo se posicionó. Y era lo que estábamos hablando más arriba. Hay cosas que hemos buscado nosotros mismos, cosas que estamos viviendo por consecuencia de las decisiones tomadas ¿de dónde? Del pasado. Y para finalizar la historia que lo leímos, la cereza del postre no solo se acostó con esta mujer, sino que planeó, ¿qué cosa? Diga conmigo, un asesinato. El hombre, conforme al corazón de Dios, decide asesinar a uno de sus guerreros más fieles que tenía. Y yo lo leía y me tocaba el corazón. Yo decía, ¿cómo es posible tener un hombre cercano, la mano derecha, fiel, que estaba siempre en las buenas y en las malas, y por causa de un error mandarlo a matar? Es increíble. Para concluir la historia, Urías muere en la batalla y David dijo, ¿problema qué? Solucionado. Se murió el esposo, ahora tomo a Betsabé como esposa mía. Eso era lo legal en esa época. Si moría el esposo, la viuda podía casarse nuevamente. Y él dijo, claro, ya siendo mi esposa, si el bebé nace, tiene sentido que sea mi bebé. Porque él creía que nadie, ¿qué? Que nadie lo había visto.
pero no sabía que Dios estaba, ¿qué? Estaba viendo todo lo que él hacía, y no solo lo que él hacía, sino las intenciones de ¿dónde? Del corazón. Y lo mismo sucede con nosotros, iglesia. Por fuera nos vemos bien, nos saludamos, hola, ¿cómo estás? Muy bien, que Dios te bendiga, gracias. ¿Cómo te ha ido? Y como decimos normalmente en cualquier parte, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo decimos? Bien, gracias. ¿Usted? Bien, gracias. Y una sonrisa de oreja a oreja. Y por fuera nos vemos bien, pero Dios conoce no solo tu parte externa, sino qué cosa, tu corazón. Dios sabe lo que tú y yo estamos viviendo en casa. Dios sabe lo que estás pasando en tu matrimonio. Dios sabe lo que estás viviendo con tu salud. Dios sabe de qué tenemos necesidad. Y a Dios no lo podemos engañar, iglesia. Así que la invitación es hoy a que abras tu corazón, no a mí ni a nosotros, en tu hogar. Habla con Dios y dile: Señor Jesús, necesito una intervención tuya. Señor Jesús, necesito que me ayudes, no puedo más con mi salud, ayuda a mi salud. Ayuda a mi economía, ayuda a mis hijos, ayuda a mi esposa, no puedo. Y Dios podrá hacer ¿qué? El imposible, que no ha sido posible para tu vida. Y David creyó que todo se había acabado. Él dijo: ya se murió, parece una muerte natural, muerte de guerra, me caso con la mujer de él, nadie me vio. Y cuenta la historia, lo puede leer en su casa para que no lo leamos, que llegó el profeta de Dios a donde el rey David y le dijo: rey, te quiero contar una historia. Sí, profeta, cuéntame. Comenzó el profeta. Resulta que habían dos hombres, rey. Uno de ellos era rico, poderoso, fuerte, tenía muchas ovejas, mucho ganado, mucho oro, mucha plata, millonario. Y había otro hombre que era pobre, humilde, y tenía solo una oveja que él había conseguido con el esfuerzo de su trabajo, con sus ahorros, y había conseguido una ovejita. Y resulta, rey, sí, profeta, ¿qué pasó? Que el hombre rico, que tenía miles de ovejas, plata, oro, invitó a sus amigos a un banquete y no quiso matar ninguna de sus ovejas porque le daba pesar. Entonces mandó a matar la ovejita del pobre. La única oveja que tenía la mandó a matar para comer y celebrar con sus amigos. ¡Ay, cómo así!, dijo David, y lo puede leer. Dice que David ardió en ira. Pero ¿cómo es posible que un hombre rico, con plata, con ovejas, vaya a matar a la ovejita del pobre que tiene solo una y que le costó el esfuerzo, el trabajo y el sudor de su frente? ¿Tenía sentido que David se enojara o no? Hombre, ¿cómo no se va a enojar si el que tenía 1000 ovejas mandó a matar al que tenía solo una? Y estaba enfurecido el rey, y el profeta le dice: rey, ¿y qué debemos hacer? Y David dijo: ese hombre debe morir. Claro, era el rey. Ese hombre hay que matarlo. ¿Cómo es posible que abuse de aquel hombre que tenía solo una oveja? Y el profeta le responde y le dice: rey, ese hombre eres tú. ¿Por qué? Porque Dios ha visto lo que hiciste con Urías elitita. ¿Es duro o no es duro escuchar eso? Y me imagino a David diciendo: uy, quieto ahí. Claro, porque es fácil juzgar a los demás, ¿sí o no? Es fácil criticar a los demás, pero es duro ver que el error de nosotros mismos. Y dice que David se arrepintió, pidió perdón a Dios, se arrepintió de corazón. Dios en su misericordia lo perdonó. ¿No es mucho amor el de Dios? Es mucho amor perdonar una infidelidad, perdonar un asesinato, todo lo que hizo. Lo perdonó, pero le dijo: van a haber consecuencias. Tus generaciones, tus mujeres van a ser abusadas por causa de lo que hiciste.
O sea que son consecuencias de decisiones tomadas en el pasado. Y lea la historia en su casa, puede seguir leyendo ese capítulo. Dice que más adelante uno de sus hijos abusó de una de las hijas, la violó. Luego el hermano de esa hermana, como vio que la habían violado, le dio rabia y fue a matar y asesinó. Bueno, eso se volvió un 8 esa familia. Pero diga conmigo, consecuencias de las decisiones tomadas. Así que quiero cerrar este mensaje con la palabra: cultiva tu relación con Dios. Fortalece tu hombre espiritual y permanece alerta. Diga conmigo, alerta. Mateo 26:41 dice: velad, estén alerta para que no caigan en ¿dónde? No caigan en tentación. Y hoy este mensaje es solo para animarlos y alentarlos y a decirles: fortalezca su relación con Dios, busque más de Él en su casa, lea la palabra, búsquelo a Él. Y si usted está en el lugar correcto que Dios quiere que esté, vamos a evitar muchas cosas que quizás no desearíamos o no quisiéramos. Así que espero que este mensaje haya quedado en su corazón, en su mente, en su espíritu. Y el mensaje es: estemos alertas, alertas, alertas a nuestra relación con Dios. Estemos firmes a nuestra relación con Dios y pregúntese: ¿estoy en el lugar que Dios quiere que esté, iglesia? Y que cuando salgamos de este lugar, la palabra no se quede volando en el aire, sino que la pongas por obra. Y comienza a sembrar para tu futuro. Amén. Con tus hijos, con tus padres, en tu trabajo, en tu hogar. Y todo lo que hables son semillas, que lo que comiences a hablar sean palabras de ¿qué? De bendición. Haz que te he de ver, no esté mucho bobo. ¿Cómo así que mucho bobo? ¿Qué son esas palabras? Ah, pero ¿qué te pasa? ¿No te dije que pagaras el recibo? Sí, mi amor, se me olvidó. ¿Cuál que se me olvidó otra vez? Ay, se volvió un 8 la casa. No digo que no nos enojamos, claro, nos enojamos. Y la Biblia dice: airados, pero no pequéis. Obvio, somos seres humanos, nos podemos enojar, etcétera. Pero cuide que sus palabras, su reacción, su forma de ser. Amén. Espero que Dios haya hablado con su palabra, que salgan llenos de Él y que no quede solo en palabras, sino que la ponga por obra. Amén. Con lo que se de pie vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios en esta hora. Padre, en el nombre de Jesús, queremos darte gracias, Señor, en esta hora por este día. Te quiero dar gracias por tu presencia, por tu unción, por tu poder, por tu respaldo. Gracias por lo que estás haciendo y gracias por lo que harás, Señor. Gracias porque tu voluntad es buena, es agradable, tu voluntad es perfecta, no hay nadie como tú. Y te decimos, Señor, que esta palabra haya quedado en nuestra mente y haya quedado en nuestros corazones, Señor. Más allá de ser una palabra bonita, más allá de un mensaje más, que se haga viva en nuestros corazones y que hoy salgamos de este lugar alertas, alertas a cultivar nuestra relación contigo. Alertas, Señor, a cultivar nuestra relación contigo, Señor. Dile: Espíritu Santo, perdónanos si tal vez nos hemos quejado, perdónanos si tal vez te hemos culpado de lo que estamos pasando, cuando muchas veces lo que estamos viviendo son consecuencias de las decisiones tomadas en el pasado. Dígale: Señor Jesús, hoy te pido perdón por mis errores, hoy te pido perdón por mis fallas. Dígale: perdónanos, Señor Jesús, por nuestros errores, por nuestras fallas, por la vez que tal vez le grité a papá, a mamá, la vez que traté mal tal vez a mi esposo, a mi esposa, a mis hijos, o la vez que me enojé, que salí de casillas. Hable con Dios en su corazón y dígale: perdónanos, Señor, si hemos renegado en contra tuya y hoy queremos volver en amistad contigo. Dígale: Señor Jesús, hoy quiero
retomar mi relación contigo, Señor, y estar alerta y sembrar buenas semillas en mis hijos, en mis generaciones, para cosechar buenas semillas en el futuro, Señor. Así que, Padre, en el nombre de Jesús, yo quiero orar hoy, Señor, por las familias representadas aquí, Señor. Ahí donde usted está, usted representa una familia. Así que vamos a orar, yo voy a orar y usted en su corazón, si quiere abrir sus labios o en voz bajita, ore por su familia ahí donde está. Padre, en el nombre de Jesús, hoy queremos colocar delante de ti las familias representadas en este lugar, Señor. Aquí hay familias, cada uno de ellos y de nosotros representamos una familia. Hoy te pido por las familias representadas aquí, Señor. Bendecimos los esposos, las esposas, los matrimonios de esta congregación. Bendecimos los hijos, los jóvenes, los niños, los bebés. Bendecimos desde el más pequeño hasta el más adulto, Señor. Y hoy te pido que traiga respuesta a lo que ellos están pidiendo. Ore por su familia y si hay alguien enfermo en su casa, dígale: Señor, coloco a papá, coloco a mamá, coloco a mis hijos que están enfermos en casa. Sabemos que la distancia no es una barrera para el poder de Dios. Así que hoy enviamos sanidad. Hoy te pedimos sanidad por esas personas que están enfermas, Señor, sea papá, mamá, hijos, allá donde estén, en casa o en la clínica. Te pedimos, Señor, que tengas misericordia y lleves sanidad a sus vidas, Señor. Y quiero cerrar esta oración, Señor, bendiciendo a cada persona que está en este lugar, Señor. Te doy gracias porque hay sueños, hay peticiones como jóvenes, como hijos, como padres, como esposo, como esposa. Tenemos peticiones en el corazón. Coloque esa petición delante de Él y te pido, Señor, que tú les traigas respuesta a lo que ellos han estado esperando, Señor. Bendigo sus hogares, sus matrimonios, sus trabajos, sus fuentes de ingreso. Los bendecimos, Señor. Y lo más importante, bendecimos su corazón y su relación contigo, Señor. Que todo espíritu de tristeza, de desánimo, de depresión, cuando quiera venir a la mente esos pensamientos a decir: estoy cansado, cansada, no puedo, Señor. Hoy te pido, Señor, que los remuevas en el nombre de Jesús y que traigas paz a sus mentes, paz a sus corazones y paz a su espíritu, Señor. Y te decimos: Señor Jesús, necesitamos más de tu presencia. Y ahí donde estás, si quieres volver a esa relación con Dios, a esa amistad con Dios, ahí donde estás, quiero que repitas conmigo en tu corazón y le digas: Señor Jesús, dile gracias por amarme. Reconozco que he fallado, pero que tú moriste en la cruz para perdonarme. Dile: te abro mi corazón y te recibo como mi Señor y Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y a todos los que nos están viendo les decimos que Dios los bendiga, que Dios alce su rostro sobre ustedes, que Dios tenga de ustedes misericordia y coloque paz, y que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde sus mentes y sus corazones en el nombre de Jesús. Amén y amén.